Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora ministra, estamos ante un nuevo decreto ley que muestra cuál es la filosofía de gobierno de este Gobierno, ¿no? Yo creo que es una filosofía muy negativa, porque al final está con una política de bote pronto, es decir, dando respuesta en el corto plazo y ante las urgencias puntuales, y está evitando la reflexión, está evitando el debate, está evitando la colaboración de todos los grupos de la Cámara a la hora de perfeccionar las leyes, y creo que es muy negativo, ¿no? Y por eso, precisamente, nosotros ya de entrada estamos en contra de esta tramitación de los decretos ley, ¿no? Pero es que, además, si entramos en el contenido, en el múltiple contenido de este decreto ley, ¿no?, que precisamente muestra esa falta de coherencia en el Gobierno, ¿no?, meter cosas tan diferentes dentro del mismo decreto de ley. Si vamos a los ámbitos concretos y, en concreto, los que se refieren a su departamento, tenemos que decir que estamos en total oposición a la filosofía que hay, por ejemplo, sobre la gestión de la red ferroviaria. Ustedes están impulsando un proceso de privatización que consideramos que es muy negativo. Y es muy negativo por una razón muy clara. Es decir, las infraestructuras de transportes, ferroviarias especialmente, tienen una función de servicio público. Tienen una función precisamente de dar posibilidades de comunicación a las zonas que menos posibilidades tienen, porque precisamente no son rentables. Ustedes, con la privatización, lo que están haciendo es asumir los costes, los déficits de ese servicio público y, sin embargo, los beneficios de ese servicio público los dan fuera. Con lo cual, al final, el coste para el Estado es mucho mayor que sin la privatización, porque precisamente esos costes de ese servicio público que son necesarios, ese déficit que es necesario, no se ve compensado precisamente con los beneficios de las líneas que pueden ser rentables, ¿no? Y por eso nosotros pensamos que esa concepción de la gestión de la red de transportes es muy negativa, con ese planteamiento de privatización. Luego también nosotros planteamos, desde el punto de vista de nuestro país, de Euskal Herria, la necesidad de gestionar nosotros también la propia red ferroviaria en Euskal Herria, ¿no? Y pensamos que ese es un tema también importante, precisamente para garantizar ese servicio público. Usted sabe, por ejemplo, que nosotros allí, en el caso de Álava, estamos proponiendo la creación de un tren social que sirva de comunicación de las diferentes zonas de la llanada alavesa, que van desde el límite con Nafarroa, de Alsasua, hasta el límite con Burgos, en Miranda, precisamente para generar y posibilitar un tren social que dé un servicio público importante a muchas localidades que realizan su vida de trabajo comercial, de ocio, con la capital de Araba, que es Vitoria-Gasteiz, ¿no? Eso hoy por hoy es imposible, porque ustedes ni siquiera lo contemplan. Por eso nosotros reclamamos también la gestión de esa red ferroviaria en nuestro país, precisamente para garantizar ese servicio público y para que iniciativas como ese tren social que queremos promover y que promovemos desde Amaiur y Bildu en Álava pueda ser una realidad y dar ese servicio público. Estamos hablando también de lo que se refiere a la seguridad aérea, ¿no? Y ahí también nosotros podemos estar de acuerdo con las medidas que usted propone, pues, para subvencionar el transporte a los pasajeros de las islas y de Ceuta y Melilla, ¿no? No estamos de acuerdo quizá con todas esas trabas que se han expuesto por otros intervinientes con anterioridad, ¿no? De ahí también quiero plantearle una cuestión muy clara, señora ministra, y es que a la hora de gestionar los horarios de los aeropuertos, nosotros le estamos reclamando y le reclamamos formalmente que, en el caso del aeropuerto de Foronda, tenga la disponibilidad de las 24 horas. Y lo realizamos también desde un punto de vista de la seguridad aérea y desde una gestión racional de los 5 aeropuertos que hay en nuestro país, en Euskal Herria. Es decir, el aeropuerto de Biarritz, el aeropuerto de Iruña, el aeropuerto de Loiu, el aeropuerto de Hondarribia y el aeropuerto de Foronda. Consideramos que es necesaria esa disposición para que el aeropuerto de Foronda esté operativo las 24 horas y preste servicio no solo a los 5 aeropuertos, a los otros 4 aeropuertos de Euskal Herria, sino también a los aeropuertos de zonas limítrofes. Y consideramos que esta es una urgencia y lo está manifestando precisamente toda esta serie de
fenómenos atmosféricos que se están repitiendo últimamente demasiado y que están generando muchas incomodidades a muchos ciudadanos y ciudadanas y también pueden originar problemas de seguridad. Y finalmente, y con esto voy acabando, señor presidente, me voy a referir a un ámbito que no es de su departamento, pero que también está metido en esa especie de saco común del decreto ley, ¿no?, que es el caso del IVA, ¿no?, y que creo que también es una muestra muy clara de cuál es la filosofía de este Gobierno. Es un Gobierno que responde con prontitud, con celeridad a las demandas de los poderosos, a las demandas de las grandes fortunas, a las demandas de las grandes empresas. Y es incapaz de responder con esa misma celeridad, sino que todo lo contrario, responde cuando responde con una lentitud verdaderamente desesperante a las necesidades de la gente de la calle, de las pequeñas empresas, de los autónomos, ¿no? Hace poco decía una persona que decía soy afortunado porque soy meleurista, es decir, porque tengo un puesto de trabajo, aunque con unas deficiencias importantes. Dice, soy muy afortunado porque con esta bajada del IVA igual puedo comprar un Picasso, ¿no? Y creo que, bueno, eso que suena un poco a chiste, pero sí demuestra la filosofía de esta ley. Es decir, se da respuesta a las necesidades de las grandes fortunas, de las grandes empresas, y no se da respuesta con la misma prontitud a las necesidades de la gente de la calle que quiere acceder a la cultura, a la compra de un libro, al cine, etcétera, con unos costes razonables, y no se da tampoco respuesta a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, ¿no? Y precisamente la modificación que hacen del régimen de tributación de los autónomos es otra muestra más de que este Gobierno está muy pendiente de las necesidades de la gran empresa, pero está dando la espalda continuamente a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a la economía social. Por estas razones vamos a votar en contra del decreto ley. Muchas gracias.